Se nos pide que determinemos f' de x y f' de negativo 2, dado que f de x es igual al cubo de x al cubo menos 5x al cuadrado más 4. Observe que f de x es una función compuesta y por lo tanto, tendremos aplicar la regla de la cadena para determinar la función derivada. Observe también cómo la función interna a menudo denominada u es x al cubo menos 5x al cuadrado más 4. Entonces, si tenemos u igual a x al cubo menos 5x al cuadrado más 4, al aplicar la regla de la cadena, necesitaremos determinar u' du barra de x, que es igual a la derivada de x al cubo menos 5x al cuadrado más 4 con respecto a x, que es 3x al cuadrado menos 10x. Así que ahora vamos a piense en la función f de x como u hasta la tercera, y diferenciar con respecto a x usando la regla de poder con la regla de la cadena. En cuanto a nuestras notas de la derecha, la derivada de u a la potencia de n con respecto a x es igual a n veces u a la potencia de n menos 1 veces u', lo que indica que f' de x es igual a 3u al cuadrado por u'. Pero, por supuesto, ¿quieres el derivada en términos de x? Es igual a 3 veces el cuadrado de u, que es el cuadrado de x al cubo menos 5x al cuadrado más 4. Y luego t', donde u' es la cantidad 3x al cuadrado menos 10x. Sigamos adelante y reescribamos esto. Observe cómo 3x al cuadrado menos 10x tiene un factor común de x. Así que escribamos la derivada función como f' de x es igual a 3x y luego factoriza x de 3x al cuadrado menos 10x nos deja con 3x menos 10. Y, a continuación, tenemos el cuadrado de la cantidad x al cubo menos 5x al cuadrado más 4. Esta es la función derivada. Y ahora queremos determinar el valor de la función derivada f' de menos 2. Para ello, sustituimos 2 negativo para x. f' de menos 2 es igual a 3 veces menos 2 veces la cantidad 3 2 veces menos 10 veces el cuadrado de la cantidad. El cubo de menos 2 menos 5 veces el cuadrado de menos 2 más 4. Y ahora comienza a simplificar. f' de menos 2 es igual a, bueno, 3 veces menos 2 es menos 6. Y luego tenemos 3 veces la cantidad 3 veces menos 2 menos 10. 3 veces menos 2 es negativo 6, menos 10 es menos 16. Y luego tenemos momentos así cantidad que se eleva al cuadrado y, a continuación, la cantidad es el cubo de menos 2 que es menos 8 menos 5 veces el cuadrado de menos 2, que es 4 más 4. Y de nuevo, esta cantidad se eleva al cuadrado. Para seguir simplificando, tenemos menos 6 veces menos 16, que es positivo 96 veces dentro de los paréntesis, aquí tenemos menos 8 menos 20, que es menos 28, más 4, que es 24 negativo, lo que nos da el cuadrado de 24 negativo. Y el cuadrado de negativo 24 es igual a 576. F número primo de menos 2 es igual a 96 veces 576. F' de menos 2 es igual a 55.296. Espero que te haya resultado útil.